Bueno, pues muy buenas noches. Hoy, martes 5 de marzo de 2024, vamos a comenzar con nuestra catequesis. Me fue solicitado por el sacerdote Angelo Melo que era muy importante que aprendiéramos el tema por qué nuestra postura es ser vacante, ¿no? Em, Nos vamos dando cuenta, nos vamos percatando cuánto bien está haciendo a las almas que les estamos instruyendo toda esta información. Aquí en la capilla tenemos catequesis los días lunes, terminando la misa, y entonces vemos como cuando tú vas explicando cuál es el tema o las desviaciones que tiene el modernismo, todo lo que es el novus sordo, todos los problemas que tiene la falsa resistencia de la Iglesia Católica, bueno, pues la gente va madurando en su fe y evidentemente va adquiriendo esta fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Así que les quiero pedir su paciencia. Yo espero que en algún momento podamos retomar este libro que estamos leyendo de la religión demostrada, pero me gustaría adentrarnos en un documento que se llama El grano de incienso, los sedevacantistas y las misas UNACUM, del reverendo padre Anthony Secada. ¿Sí? Me gustaría muchísimo explicarles un poco de este documento, que lo vayamos leyendo juntos y que vayamos comprendiendo cuál es la problemática real de nuestra Iglesia Católica. ¿Sí? Cuando nosotros vamos comprendiendo lo que es la Iglesia Católica, le vamos tomando un inmenso aprecio. Entonces, les voy a platicar y van a ser grabados estos videos para irlos subiendo al canal y que la gente pueda tener material de donde seguirse instruyendo. Entonces, vamos a comenzar. Miren, el grano de incienso. Para empezar, el título nos habla muchísimo. Fíjense, el título El grano de incienso está relacionado con lo siguiente. Nosotros distribuimos un libro que se llama La gesta de los mártires. Y algo destaca a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la cantidad de hombres y mujeres que han estado dispuestos a dar su vida entera por nuestro Señor Jesucristo, morir por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos momentos donde los mártires son capturados y son forzados de distintas maneras a renegar de nuestro Señor Jesucristo, a renegar de que son verdaderos cristianos, ¿cierto? Entonces, hay distintos métodos, ¿no? Se les tortura, obviamente, ¿no? Los mandan a los leones, pero con los más poderosos, con los más fuertes, que sabían que era imposible, ¿no? Imposible doblegarlos, pero querían hacerlo, les pedían que a los dioses paganos al menos les dieran un grano de incienso. Nosotros en nuestra iglesia católica tenemos este incienso que ponemos para que eleve estas oraciones a Dios, ¿verdad? Toda la oración que hacen nuestros sacerdotes, ¿no? Este santo sacrificio de la misa, ¿no? Están elevando la oración a nuestro Dios único. Nosotros sabemos que solo tenemos un Dios, ¿verdad? La Santísima Trinidad, ¿no? Y entonces, cuando querían que un mártir renegara, ¿sí? O alguien que iba a ser mártir cristiano, renegara de su fe, y que era muy fuerte, que era muy determinado, muy decidido, le decían, al menos consciente, poniendo un grano de incienso, porque el incienso viene en grano, a nuestros dioses, ¿no? Y entonces insistían en que fuera casi nada, mira, casi nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y ellos no estaban dispuestos ni siquiera a darle un grano de incienso a un dios falso. Prefirieron perder la vida. Fíjense cuán poco les pedían, y los mártires santos sabían que con solo ese grano de incienso perdían la oportunidad, esa posibilidad de encontrarse con Dios en el cielo para toda la eternidad. Ellos no querían fallar en esa manera a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, este documento, ¿verdad?, que se llama El Gran Incienso, nos va a explicar
la problemática que hay con las misas UNACUM. Oye, Dulce, ¿qué es una misa UNACUM? ¿Sí? Allá vamos a ir, no te vayas a desesperar, vamos a ir para allá. Pero antes de eso, yo he querido y bueno, hemos platicado con su excelencia reverendísima, Monseñor Rodrigo da Silva, de la importancia de comentarle la verdad a la gente, a toda la Iglesia Católica, no solamente a los tradicionales, sino a todo mundo. Entonces, él precisamente me sugirió pues que platiquemos de este documento, ¿sí? Y que platiquemos desde varias perspectivas. Entonces, probablemente hoy no vamos a ir completamente al documento, pero vamos a ir hablando de esto. Primero, el modernismo, la Novus Sordo. Esto va para gente que ahorita va a ver este video y dice, yo estoy yendo a mi parroquia de la esquina, que es Novus Sordo. ¿Cómo sabes que es Novus Ordo? Porque el altar está volteado, no está hacia el santo sacrificio, hacia Dios, como la misa tradicional, ¿sí? Y hay varios gestos, ¿no? No es en latín, aunque no con ser en latín no es modernista, pero vamos a ir entrando en detalles, no te quiero confundir. Pero tú eres la típica persona que va con el sacerdote, ¿no? Donde parece una misa, pues, protestante, ecuménica, ¿sí? Donde te obligan a comulgar en la mano, donde no hay respeto en el caso de la modestia, en la vestimenta, ni de hombres ni de mujeres, en donde tú puedes llegar tardísimo, de todas maneras, ¿no? Te dejan comulgar, en donde a veces te hablan de la confesión, pero a veces no, donde nunca te hablan del infierno, del purgatorio, donde te dicen que Dios es misericordioso, que Dios perdona todo, que Dios no castiga. Y bueno, básicamente el Novus Sordo es todas estas misas nuevas, una misa moderna, una misa humana, una misa inventada, fabricada por Pablo VI, por Montini, ¿verdad? Entonces te voy a platicar un poquito de esto, antes de ir al grano de incienso. Imagínate, si un santo, ¿no? Un cristiano que iba a ser mártir, no estaba dispuesto a dar ni un grano de incienso, imagínense las gravedades que estamos cometiendo, ¿no? Nosotros cuando no conocemos esta información. Entonces, ¿cómo nace el modernismo, ¿no? Empieza a haber una infiltración, ¿no? En la Iglesia Católica a lo largo mucho tiempo, ¿no? Sabemos que vino la Revolución Francesa y distintos movimientos que siempre han querido derribar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No voy a entrar en mucho detalle de años, de cosas así. Quiero hacértelo lo más sencillo posible, lo más fácil. Quiero explicar esta situación que es muy dolorosa, que uno se siente traicionado cuando conoce la verdad, uno se siente confundido, uno se siente con miedo porque uno ama a Dios, uno quiere estar bien con Dios. Y entonces quiero hacerte la historia lo más sencilla posible. Poner aquí el documento, ¿no? Donde aquí en la descripción del video, donde tú vas a poder ir al documento y te voy a ir poniendo documentos que tú puedes obtener y tú puedes ahí revisar fechas, detalles, pero la intención de estos programas es que sea algo sencillo. No te quiero aturdir, no quiero que quedes más confundido con fechas y datos. Esto es como para gente sencilla que quiere entender la problemática desde una perspectiva muy fácil, ¿sí? No es para teólogos, no es para abogados, eso se pueden informar. Con todos estos documentos están todas las referencias que hizo el reverendo padre Antonio Secada para dar toda esta información, las pueden consultar ahí. Pero básicamente te voy a explicar, hay una infiltración en la Iglesia Católica, sabemos que los enemigos de Cristo, ¿no? Son los judíos, existen desde siempre, ¿no? Lo calumniaron desde que, ¿no? Hablaron de querer hacer este engaño cuando Él resucita, ¿sí? Y que es muy conocido, ¿sí? De estas dinero que pagan, ¿verdad? Para distorsionar la historia de nuestro Señor Jesucristo y que los judíos nunca quieren admitir que nuestro Señor Jesucristo es Rey del cielo y de la tierra. Entonces, pues los enemigos de la iglesia siempre la han perseguido, ha habido distintas guerras santas, etcétera. En los últimos años vamos a hablar de 1958, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, con un Papa Pío X, que combatió durísimo todos estos temas, ¿no? Papa Pío X es del tiempo de más o menos de 1835, es cuando él nace, y él fallece en 1900.
XIV. Entonces, para que tú te estés dando una idea de en qué tiempo estamos, ¿no? Entonces, el Papa Pío X hace una guerra contra todos los que se habían infiltrado en seminarios, ¿sí? En seminarios se habían infiltrado ideas muy liberales, ideas comunistas, y también testimonios de una mujer, por ejemplo, que no recuerdo ahorita su nombre, lo voy a investigar y te lo voy a decir la próxima ocasión, pero esta mujer en un libro, ella se convierte y entonces dice que ella, solamente ella, ha infiltrado más de 10,000 comunistas en seminarios. Entonces, Pío X se da la tarea de cerrar inclusive seminarios completos donde se veía una gran contaminación de comunistas. ¿Quiénes son los comunistas? Bueno, pues son personas anticristianas, totalmente, ¿no? Creen solamente en el Estado como una religión, creen que Dios es su enemigo y que Dios no tiene nada que hacer en las leyes y no tiene que estar gobernando a las personas. Evidentemente, sabemos que quien nos debe gobernar, o los católicos, queremos ser gobernados por Cristo. Queremos que Él sea el que reine, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es básicamente el comunismo, ¿no? Con muchas, ¿no? Cosas profundas, pero vamos a dejarlo sencillo. Entonces, se empiezan a infiltrar dentro de la Iglesia Católica y empiezan a ocupar cada vez puestos, ¿no? De mayor poder, ¿sí? Voy a dar un brinco. En 1958 sube Juan XXIII, ya un papa totalmente liberal, totalmente comunista, y entonces llama a un concilio que se llama Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es un concilio falso, es un concilio que destruye completamente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que durante años se ha venido, ha sido una doctrina verdadera, una doctrina divina, una doctrina que instituye nuestro Señor Jesucristo, que predica a Él y que da la autoridad a San Pedro, da la autoridad a sus apóstoles de propagar esa doctrina. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, junto con su Iglesia Católica, que justamente ayer en el libro de la religión demostrada, que es un libro también muy bueno, que también distribuimos para quien esté interesado, aquí en la descripción del video te dejo los datos de donde puedes contactarnos, ahí habla precisamente de cómo nuestro Señor Jesucristo en su iglesia, o su iglesia es una manifestación viva, ¿verdad? De lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo deja a su iglesia católica. Entonces, ¿la iglesia qué hace? Guardar el depósito de la fe. No la cambia, la resguarda. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo la da, la reciben los apóstoles y ellos se encargan de ser los cuidadores de esta fe. Durante siglos y siglos la han resguardado, la han manifestado tal cual se les fue indicado. Entonces, viene Juan XXIII a través de este concilio, un concilio ecuménico, es decir, que está precedido por muchas religiones, ¿sí? Entonces, hay protestantes, sabemos que el protestantismo es algo muy grave porque es un pecado de apostasía, es decir, yo decido interpretar la fe como yo quiero. Y bueno, sabemos que estos hombres, Lutero, ellos, uno de ellos, ¿verdad? De entre tantos, comienza con esta ruptura con la Iglesia Católica. Y entonces él dice, yo me rompo con la Iglesia Católica y yo decido decir cómo voy a interpretar las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y entonces abandona, por ejemplo, la Sagrada Eucaristía, ¿no? Abandona los sacramentos y entonces pues hace su propia religión. Y sabemos que solamente somos salvos dentro de la Iglesia Católica, nada más. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, porque nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes vayan y prediquen el Evangelio, ¿no? Vayan y bauticen. El que se bautice será salvo, el que no se bautice será condenado. Así de claro. Entonces empieza este concilio y dentro de este concilio hay unos obispos, ¿verdad?, que no están de acuerdo con esto que está ocurriendo. Por ejemplo, Monseñor Marcel Lefebvre, por ejemplo, Monseñor
TUC, por ejemplo, Monseñor Castro Mayer, ¿no? De Brasil. Entonces, hay unos obispos que no están de acuerdo, saben que esto es una destrucción de los ritos y saben que no pueden ser destruidos, que la misa ha sido siempre la misma, que los ritos siempre han sido los mismos y que no pueden ser cambiados de ninguna manera. Entonces, se lleva a cabo este concilio, se impone el concilio y entonces Pablo VI hace cambios en los ritos, ¿sí? Hace cambios muy graves, muy, muy graves. Vamos a hablar de esos cambios con mucha precisión. Ahorita es una introducción nada más. Vamos a hablar de esos cambios muy, muy, con mucha, mucha, mucha precisión. ¿Qué fue lo que se modificó? Pero básicamente ahorita para que lo comprendas, el rito del bautizo permanece con lo esencial, por eso es que sí estamos bautizados, pero retiran oraciones, exorcismos, por ejemplo. En el caso de las ordenaciones sacerdotales, es cambiado el rito de la ordenación sacerdotal. En el caso de la consagración de los obispos, también es cambiado el rito, dejándolo a tal grado como los anglicanos, ¿sí? Y por eso los anglicanos dejaron de ser católicos. También vamos a hablar de ese tema con mucha precisión. Entonces, prácticamente cambian estos ritos que son muy importantes, porque si tú cambias un rito de una consagración de un obispo, al cambiar, al modificar, ya sea la materia, ya sea la forma, ya sea la intención, vamos a hablar de eso más adelante, entonces no se produce el efecto de la autoridad que tiene la iglesia para consagrar un obispo. Entonces, no desciende el Espíritu Santo y la iglesia no tiene, no se le permite tener este poder sobre esa persona. Entonces, la persona no queda realmente consagrada como obispo y de él dependen muchas cosas, ¿sí? Dependen los santos óleos, por ejemplo, dependen las confirmaciones, que es donde recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Dependen las ordenaciones válidas de sacerdotes, ¿sí? Entonces, imagínate que un obispo cree que es obispo, pero no es obispo. Él cree que ordena un sacerdote, pero no lo ordena. El sacerdote cree que está confesando, pero no está confesando a nadie. Entonces nos quedamos sin los beneficios de la gracia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que empieces a dimensionar este tema del que estamos hablando es muy grave. El sacerdote que no está válidamente ordenado no, no provoca la transubstanciación, no hace la transubstanciación sobre ese pedazo de pan ácimo, no produce la transubstanciación. Entonces, no hay Cristo, no hay Dios. Entonces, estamos comulgando pan. ¿Sí comprenden que esto es serio? Por eso es importante que lo estudiemos, que lo entendamos. Entonces, hay estos cambios, cambian el rito más importante que es el santo sacrificio de la misa. También lo cambian. Y producen una misa modernista, una misa protestante, una misa que puede atender Lutero o que puede atender, ¿no? Cualquier otra religión, ¿sí? No es algo completamente católico, ¿sí? Entonces, empieza un lenguaje también que distorsiona la fe católica. Un lenguaje que en nuestros tiempos estamos muy familiarizados con eso, ¿sí? Por eso es que no nos parece tan grave tener contacto con los protestantes. Por eso es que hay gente que no le parece tan grave, inclusive asistir a templos que no son católicos, ¿sí? Ahí todavía vamos un paso todavía más abajo, ¿verdad? Entonces, se voltea al altar, ese es uno de los cambios, también vamos a hablar de los cambios que se hizo en la misa, pero cuando el sacerdote celebra la misa, está presentando el sacrificio perfecto, que es el de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios Padre. Por eso es que tú ves el altar, ¿no? Pegado hacia la pared, porque se ve claramente que es un sacrificio.
Cuando tú volteas, cuando este Concilio Vaticano II, falso concilio, voltea el altar hacia las personas, se produce el efecto que estaban buscando en la Revolución Francesa. No ver más a Dios, que no fueras Dios el centro de nuestra vida, que no fuera Dios la prioridad de nuestra vida, sino el hombre. De hecho, en la Revolución Francesa, uno de los muchos cambios que hicieron los gobernantes fue un credo completamente humano. Si ya no era creo en Dios todopoderoso, sino creo en un Estado todopoderoso. Y obviamente esto siempre viene con un engaño, ¿no? Que ahora sí el hombre, ¿no? De verdad sería libre, ¿no? Sería, su lema era fraternidad, libertad e igualdad. Ahora sí habría verdadera fraternidad porque te dejaban incurrir en pecado. Ahora sí habría verdadera libertad porque la iglesia no tiene autoridad para decirnos qué hacer. Obviamente esto es demoníaco, porque claro que tiene toda la autoridad de decirnos qué hacer. Y igualdad, ¿no? No habrá estos, ¿no? Como personas pecadoras, ¿no? Ahora todos somos iguales y no hay por qué recibir estos casos porque somos pecadores, ¿cierto? Entonces, es totalmente demoníaco porque sabemos que esto no es verdad. Solo la doctrina de Cristo nos saca de la esclavitud. Uh-huh. Solamente la doctrina de Cristo nos puede enseñar y ayudar a amar verdaderamente a nuestros hermanos. Entonces, se establece esto volteando el altar y pensando en que las personas son ahora lo importante, ya no es Dios lo importante. Entonces, le dan la espalda a Dios y le dan la cara al pueblo, ¿sí? Cambian también las palabras de consagración. Si ustedes un misal, ¿no? De 1950, por ejemplo, las palabras son completamente diferentes a las palabras que hoy da el modernismo, ¿verdad? Completamente diferentes. Entonces, va habiendo una degradación del catolicismo, que hoy vemos las consecuencias. Hoy, casi 70 años después, vemos con claridad que la gente ya no es más católica, que la gente tiene estos argumentos de Dios es bueno, yo me confieso con Dios, Dios a todos perdona, yo no mato, yo no robo, y entonces yo creo que me voy a ir al cielo, y no hay nada más alejado de la verdad. Porque cuando nosotros empezamos a vivir un camino de fe, estamos verdaderamente a conocer lo que es la semejanza de Cristo. Entonces te lo voy a tratar de explicar así muy sencillo. Dios nos va a juzgar por lo que no alcanzamos a lograr. Es decir, Él nos puso una perfección. Él dijo, quiero que sean perfectos como mi Padre es perfecto, ¿cierto? Y nos dejó todos los medios para conseguirlo, todos. Y nosotros tenemos que llegar aquí. Cuando nosotros no comemos y bebemos su sangre, evidentemente no lo podemos lograr. Entonces, tú vas a llegar aquí y Dios te va a decir, ¿por qué no llegaste aquí? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Recuerdan aquella parábola de los talentos de este rey que deja administradores y que les pide, ¿no? Después les pide cuentas y hay un administrador que le dieron 5 y le dice que le da 10. Entonces le dice, ¿no? Siervo bueno, pasa a gozar de la presencia de tu Señor, ¿sí? Después viene el segundo que le dio 3 y le entrega 6, también está contento con él. Después hay uno que tuvo mucho miedo y que creía que no tenía derecho Dios a juzgarlo. Y entonces, bueno, este rey, entonces, ¿qué hace? Entierra ese talento y entonces le entrega el mismo talento y le dice, siervo malo y perezoso, al menos debías haberlo puesto en el banco para yo recibir intereses. Pero como lo escondió, se le quita y se lo da al que más tiene, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ser juzgados por esta perfección que no alcanzamos. Entonces, imagínate si la única forma que hay es comulgando a Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Por qué? Porque quedas completamente indefenso ante el pecado del mundo, ante las tentaciones del demonio, ante
tu inclinación al mal, concupiscencia, ¿sí? Entonces, al cambiar el rito del santo sacrificio de la misa, le quitaron completamente la fuerza. Ahora, cambian los ritos de las ordenaciones sacerdotales, entonces imagínate, se está haciendo un rito que ofende a Dios. Después, que es el santo sacrificio de la misa moderno, que es una falsa misa, ¿sí? Luego, encima de todo, hay falsos sacerdotes. No están ordenados válidamente. A partir del año 1969, se aprueba este cambio en los ritos. Entonces, a partir del año 70, donde esto se empieza a aplicar, ya no hay rito, ya no hay misa, ya no hay ordenaciones sacerdotales verdaderas. Y entonces, imagínense, todos estos verdaderos obispos empiezan a morir, verdaderos sacerdotes empiezan a morir, y entonces van quedando todos los sacerdotes liberales, modernistas, ¿sí? Que inclusive te dicen que no es necesario rezar el rosario, que no es necesario hacer devociones, ¿no? Que muchas cosas como las que hoy Bergoglio, falso papa, está predicando. Imagínense que Dios manda a destruir ciudades como Sodoma y Gomorra, precisamente por los sodomitas, y ahora resulta que Bergoglio los aprueba y los quiere bendecir. En un pecado público, como bendito, eso no se puede hacer, ¿sí? Entonces, todo esto se empieza a distorsionar y empieza a haber, ya no hay fruto, básicamente, eso es lo que está pasando. Entonces, uno ya ahora entiende por qué en el modernismo, cuando uno va a misa, los sacerdotes no insisten en la modestia, en el vestir. Estás yendo a ver a Dios y entonces las mujeres van del gimnasio completamente desnudas, completamente inmodestas. Ellas no se dan cuenta que van así, porque es que en verdad se ha corrompido tanto la mirada, tanto de hombres como de mujeres, que ellas no se percatan que están así, pero están así, inmodestas. No se cubren con el velo, por ejemplo. El Papa San Lino, que fue el segundo papa, ¿no? Él lo instituye, está en las Sagradas Escrituras. La Virgen María, ¿no? Nos pone ejemplo, y entonces las mujeres no lo usan, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ese será otro tema de otro momento, pero cuando tú sabes que el santo sacrificio es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión y su muerte, estamos allí en Getsemaní con Él, y entonces tú estás preocupada por cómo luce tu apariencia, y está un hombre mirándote, pues obviamente eso ofende gravemente a Dios, ¿sí? Entonces, cuando vemos que hay sacerdotes que te obligan a comulgar en la mano por probable contagio, imagínate qué ofensivo es para Dios Padre que creas que eso puede pasar con tu hijo, pero además es gravísimo que toques al Señor. No podemos hacerlo. Solamente las manos consagradas sacerdotales pueden tocar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, imagínate todo lo que quiso hacer este falso concilio, quitar la autoridad del sacerdote. Por eso es muy importante que nosotros defendamos la autoridad del sacerdote, los amemos y los respetemos siempre y en todo momento, ¿sí? Obviamente, los verdaderos sacerdotes, los legítimos, sucesores de los apóstoles, no a cualquiera. Tú puedes tener mucho vínculo con algún falso sacerdote, ¿sí? Que no está válidamente ordenado. Si fue ordenado después del 69, es un falso sacerdote, ¿sí? Entonces, ellos pueden tener muy buena intención, pueden tener recta intención, hay algunos conservadores, pero no están válidamente ordenados. Ahora, hay una solución para ellos. Pueden acudir y buscar a los obispos tradicionales, verdaderos, legítimos, ¿sí? Y ordenarse sacerdotes. Entonces, todo esto es cambiable, todo esto lo está permitiendo Dios para que el rebaño fiel se dé cuenta de la verdad, ¿sí? Entonces, no pretende que esta información sea ofensiva, pretende que abramos los ojos, nos demos cuenta de la verdad y podamos comulgar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Podamos recibir confirmaciones verdaderas con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, podamos recibir verdadera doctrina. Entonces,
hay todas estas situaciones, ¿no? Entonces, uno logra comprender por qué hay tantas fallas en el modernismo. Yo alguna vez me escandalicé muchísimo porque un sacerdote con tan solo 40 años nos pedía que por favor comulgáramos de pie y en la mano, porque es que él tenía 40 años y entonces al agacharse ya le dolía la espalda. Y para mí fue uno de los momentos donde yo empecé a comprender que algo no estaba bien, porque estaban los mártires y el Señor Jesucristo siempre me ha hecho sentir muy apasionada por el martirio. Entonces yo decía, tiene solo 40 años, ¿no? Yo recuerdo mártires, ¿no? Que dieron todo, muy grandes. Entonces yo decía, ¿qué queda este? Un falso sacerdote, evidentemente, no tiene la fuerza, no tiene la fuerza de la Iglesia católica, no tiene la fuerza de Cristo, no está dispuesto a morir por él. Entonces, bueno, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el modernismo no hay nada, no hay nada. Apenas en el canal tuvimos la oportunidad de poner un comunicado de Monseñor Pierre Roy donde habla de eso, ¿sí? Entonces, tú tienes que abrir los ojos y tienes que darte cuenta, porque el seguir unido a este falso Concilio Vaticano II, aceptar todo lo que aprobó, es ir contra Cristo. Nosotros tenemos una postura sede vacante y de la cual me siento muy agradecida con el Señor porque es la postura que a mí me ayuda a mantenerme católica verdaderamente. Me ayuda a honrar a nuestro Señor Jesucristo, a ser modesta, a practicar las virtudes, a confesarme constantemente porque uno en verdad que hay con frecuencia. Entonces, a buscar la perfección, que es posible y que tantos y tantos santos lo han predicado, como San Alfonso María de Ligorio, como Santa Teresa de Ávila, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa del Niño Jesús, y bueno, va a ser una lista interminable. Ahora, yo te recomiendo muchísimo, haciendo eco a nuestro buen pastor, ¿verdad? Monseñor Rodrigo da Silva, de leer, de tener tu propia biblioteca, pero verdadera, no modernista, ¿sí? Verdadera. Nosotros tenemos muchos libros que son muy, muy buenos. Entonces te va a ayudar. Entonces, cuando tú vas leyendo cosas verdaderas que apoyan nuestra doctrina católica, pues entonces tú evidentemente tienes mucha más facilidad para adquirir este conocimiento y para adquirir la seguridad de lo que estás viviendo y que nadie te arrebate tu fe, especialmente tú por quedarte ignorante. ¿Sí? Esto es muy importante. Cuando tú te vas quedando en la ignorancia, pues fácilmente vas a creer que todo es igual y por eso hay gente que dice, no, todas las religiones son iguales. Eso es una ignorancia tan grave, porque entonces te vas a quedar sin llegar a la perfección a la que te quiere llevar nuestro amo Jesucristo, ¿sí? Entonces, hay estas fallas en el modernismo y mañana vamos a adentrarnos en lo que es la misa unacum para que, bueno, de entrada te estás dando cuenta, pues que en el modernismo hay un grave problema, ¿sí? Un grave problema. Te aconsejo mirar las catequesis que están también en este canal, Misa de la Sagrada Familia. Tú puedes ver cómo se responden preguntas que llegamos a tener con tanta claridad. Entonces, es importante que tú te vayas instruyendo. Les agradecemos muchísimo por estar mirando estas catequesis que te sean de utilidad. El día de mañana vamos a continuar. Nosotros nos reunimos por un enlace. Si tú quieres unirte, aquí en la descripción del video te dejo el grupo, se llama Santidad en Camino, y ahí publicamos el enlace donde tú te puedes conectar de lunes a jueves a las 8 de la noche si quieres estar en vivo, y si no, puedes ver estos videos grabados. Vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Sagrada Familia, por estar con nosotros, por abrir nuestro entendimiento, por ayudarnos a conocer la verdad. Sabemos que no es una verdad fácil de entender, pero una vez entendida, es un inmenso alivio para nuestra alma poder estar viviendo este camino hacia el cielo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y vamos a hacer una oración por Monseñor Rodrigo da Silva, por todos los sacerdotes que con tanto amor nos instruyen.
Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.